Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a esta continuación del ciclo de presentaciones de novedades que está haciendo nuestro fondo editorial. Hoy contamos felizmente con la presencia de algunos de los pilares de la institución, entre ellos a Jaime Gómez Triana, vicepresidente de la Casa de las Américas. Tenemos también la presencia de Suyín Morales Alemany, una de nuestras editoras, colega, y nuestro querido Jorge Fornet, que estaremos todos de alguna manera acercándonos a algunos títulos. Hoy contamos con 3 de ellos. El primero será, uno de ellos será Fuera y dentro del juego, una relectura del caso Padilla 50 años después. Lo harán también la valoración múltiple, la esperada valoración múltiple de Roberto Bolaños y La agonía de Mariátegui, de Alberto Flores Galindo. También contaremos con la presentación de la nueva colección que pasa a integrar el catálogo de nuestro fondo editorial, que será la colección Cuadernos Caliban, y comentaremos por último sobre los últimos premios Casa de las Américas. Empiezo entonces presentándoles a la colega Suyín Morales Alemany, editora de nuestro fondo, que nos presentará la nueva colección Cuadernos Caliban, que pasará a integrar, como les decía antes, el conjunto de colecciones que históricamente han engrosado nuestro catálogo y que en este caso nos beneficiarán y permitirán el acceso a los lectores por su brevedad y facilidades de impresión a una serie de autores y de obras, todos textos cortos, que de alguna manera resultan de obligada visita. Bueno, buenas tardes. Me corresponde presentar esta nueva colección que Casa de las Américas dio a conocer en realidad en octubre del año pasado, bajo el título Cuadernos de Caliban, un tributo a Roberto Fernández Retamar, que en la clara alusión que hace el título al ensayo Caliban que escribiera Retamar en 1971. Son estos libritos que están aquí, son libros de pequeño formato, que tienen esta apariencia artesanal, que son textos breves, cada cuaderno no pasa de las 100 páginas, tienen el valor agregado de los diseños de Fabián Muñoz y además el valor de la posibilidad que gracias, tengo entendido que a la renovación que se hizo al taller de impresión de Casa de las Américas con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano del Libro, pues permiten que sea un producto que sea viable para la propia institución. La colección de octubre hacia acá ha publicado 3 números. El primero de ellos se titula Todo es una sola cosa. Es un testimonio de Aide Santa María sobre la lucha insurreccional, su participación en los acontecimientos del Moncada, en la lucha de la Sierra, del Llano, cuando tiene que irse al exilio, y también un testimonio de esta propia institución en la que nos encontramos desde su posición como fundadora y presidenta de Casa de las Américas. Son testimonios que se hicieron posibles gracias a 2 entrevistas, una que le hiciera a Aide el periodista panameño Nils Castro en 1975 y otra que hiciera Jaime Zaruski en el 77. Este cuaderno primero tiene el valor del testimonio, de la información que uno obtiene, vamos a decir, de primera mano, ¿no? Aun cuando sean hechos que uno conoce, porque se conoce la historia de Cuba, no es lo mismo cuando uno lo lee de boca de un protagonista que le imprime la emoción, que le produce el evocar hechos que revive, ¿no?, en ese momento. Y en el caso de este cuaderno, de estos testimonios de Aide, a mí en lo particular me llamó mucho la atención, por ejemplo, como ella insiste en que después de los acontecimientos del Moncada, ella estaba segura, estaba convencida de que nunca le iba a pasar nada. Y además que incluso esos momentos dolorosos que ella había vivido, los recordaba con emoción y con amor. El segundo número que se publica bajo esta colección reproduce el último ensayo que escribiera Fernández Retamar en diciembre del 2018 y que se publicara en la revista Casa, creo que en enero o marzo del 2019. Es una reflexión sobre las intenciones anexionistas y los intereses imperialistas que siempre han marcado las relaciones, si es que se puede usar esta palabra, de Estados Unidos con América Latina. Intereses que desde el siglo XVIII ya habían sido anunciados, de los que Bolívar habla, escribe, de los que Martí advierte cuando nos habla del gigante de 7 leguas. Y bueno, de hecho, el tercer
cuadernos es justamente una reedición de 3 cuadernos de Nuestra América, una idea que creo que también fue de Retamar, de publicar en conjunto la Carta de Jamaica de Bolívar de 1815, el ensayo Nuestra América de José Martí de 1891 y el discurso de Fidel, que después pasó a la historia como la segunda declaración de La Habana, que es de 1962. Estos 3 documentos se cotejaron con fuentes muy fidedignas, muy autorizadas para esta edición, con el Centro de Estudios Martianos, con las versiones taquigráficas del Consejo de Estado, y en el caso de la Carta de Jamaica incluso se agregó un fragmento que no existía, que no se conocía, que tengo entendido que aparece en la versión original del manuscrito que está en Ecuador, y que había aparecido siempre en las versiones en inglés de la Carta de Jamaica, pero nunca en las versiones que existían en español. Y se recupera a partir de una versión que en Venezuela se hizo cuando el bicentenario de la Carta de Jamaica. En fin, estos 3 volúmenes, puede decirse, para usar las palabras que abren y cierran la primera entrevista de Santa María, que todo es una sola cosa, ¿no? En primer lugar, se trata de autores que conforman esta corriente de pensamiento y de acción emancipadora latinoamericana. Son textos de diversos géneros, hay testimonio, hay epístola, discurso, ensayo. Están escritos o dichos desde un yo, protagonistas todos, vehementes, apasionados, esperanzadores, y textos entre los cuales hay mucha intertextualidad. Yo nada más quiero, si me lo permiten, leer el último fragmento del ensayo de Retamar, porque a mí me pareció revelador para, digamos, las respuestas que uno personalmente está dando constantemente ante la realidad que vive, ¿no?, que estamos viviendo. Y dice Retamar al final de su ensayo: tiempos malos para todos los pueblos, no solo para algunos. Volvamos a confiar en la esperanza. En otros tiempos convulsos, tanto Romain Rolland como Antonio Gramsci mencionaron el escepticismo de la inteligencia, al que propusieron oponer el optimismo de la voluntad. Hace años conjeturé añadir a este último la confianza en la imaginación, esa fuerza esencialmente poética. La historia, dijo Marx, tiene más imaginación que nosotros. Que una vez más avance, así sea en la sombra, lo que Marx llamó el viejo topo de la historia, y en algún sitio que quizás ahora no podemos prever está al salir a la luz. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Suyín y continuamos con la intervención de Jorge Fornet Gil, director del Centro de Investigaciones Literarias, como todos conocemos, y en este caso él nos estará acercando a 2 títulos: La valoración múltiple de Roberto Bolaño, uno de los autores contemporáneos quizás más seguidos y estudiados por las nuevas generaciones, un volumen que a través de voces de diferentes autores y desde disímiles ángulos va a explorar a un autor y una obra que, por desgracia, aún no podemos contar con su publicación en nuestro país. También nos estará hablando de otro texto que es La agonía de Mariátegui, de Alberto Flores Galindo, una actualización sobre el volumen publicado 40 años atrás, esta vez a partir de una coordinación que realizara la Casa de las Américas con la Pontificia Universidad Católica del Perú, y que sirve como edición conmemorativa en este caso. Creo que Jorge también nos va a añadir algo al final sobre los últimos premios Casa de las Américas. Sí, bueno, buenas tardes, gracias, Eliana. En realidad es al revés, solo voy a mencionar que están disponibles también, los compañeros de la editorial me recomendaron que les recomendara a ustedes y les recordara que están disponibles los libros del Premio Casa de las Américas del año 2020, ya se han presentado más de una vez en la casa, pero de todos modos creo que siempre pueden ser de interés para quien no los haya leído todavía. Como ustedes saben, hay los premios de carácter honorífico del brasileño Silviano Santiago en ensayo, la novela Sumar de Yamel El Tip, premio José María Arguedas, y Ojos de la Palabra de Jorge Bocanera, el poeta argentino, premio José Lezama Lima, que se presentó aquí con la presencia de Bocanera, se ha tenido más divulgación. Y al mismo tiempo los premios más de carácter tradicional, la obra de teatro de Abel González Melo, Vallamesa o Requiem por María Luisa Milanés, el libro de cuentos del mexicano José Manuel Ríos Guerra, La literatura es cosa seria, vale mucho la pena. Igual el testimonio
que concursó en literatura brasileña, Paletó y yo, de Aparecida Vilaza, un libro particularmente sorprendente y que puede ser de mucho interés para los lectores, y Fabián Canor, la escritora de origen martiniqueño, con ese libro llamado No soy un hombre que llora, que también creo que es muy atractivo, con esa mezcla desde el Caribe francófono en este caso, la imagen que nos da en su novela. Y finalmente Emil Quemé, que con nuestra palabra maya se acerca a 10 autores precisamente mayas de las diferentes lenguas mayenses. Entonces me pedían recordarles que esos libros también están disponibles, así como el volumen Cuentos casi completos de Manuel Ramos Otero, también se presentó aquí. Se aprovechó la presencia de su compilador y prologuista Arnaldo Cruz Malavé, quien recordaba que aunque el tema homoerótico está presente desde tiempo antes en la literatura puertorriqueña, nadie como Manuel Ramos Otero lo había enfrentado con esa audacia, con esa soltura con la que lo hace este autor puertorriqueño malogrado, vivió poco más de 40 años. Sobre los libros específicamente que mencionaba Ileana, perdón, te estoy diciendo Ileana, Claudia, nadie sabrá por qué. Claudia, voy a mencionar primero el de Alberto Flores Galindo, La agonía de Mariátegui, que es un libro coeditado. No hay muchos ejemplares de este libro, ha sido coeditado por la Casa y la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es un libro apasionante. Empecé a leerlo con las precauciones que uno lee un libro como este. Alberto Flores Galindo también murió muy joven, como Bolaño, por cierto. Los tres autores murieron con poco. Bolaño, el que más vivió 50 años. Flores Galindo es uno de los grandes pensadores peruanos de la segunda década del siglo XX en Perú. Ganó aquí, es muy conocido en Cuba porque ganó en el año 86 con su libro quizás más importante, Buscando un Inca, Identidad y algo en los Andes, ahora no, Identidad y Utopía en los Andes. Y cuando empecé a leer este libro, dije, debe ser un libro algo árido, aunque el otro no lo era, pero un libro sobre Mariátegui. Bueno, no tiene nada de árido, es una historia apasionante sobre Mariátegui, sobre las discusiones, el pensamiento de Mariátegui y las discusiones que se produjeron al interior de la izquierda y del marxismo latinoamericano. Flores Galindo comienza diciendo, Mariátegui, como él mismo confesaba, como él mismo se autodefinía, era un marxista convicto y confeso. Y digo yo, entonces dice Flores Galindo, el más importante que ha dado a la cultura latinoamericana. Así comienza, y de ahí en adelante todo lo que sigue es un acercamiento bastante particular al pensamiento de este gran marxista peruano. Por cierto, Mariátegui participó o fue de modo bastante peculiar en las reuniones del Internacional Comunista, y hubo grandes choques entre el pensamiento de Mariátegui, muy avanzado, como ustedes saben, y el dogma del marxismo. Este libro tiene, entre otras cosas, dice, se publicó, por cierto, originalmente en el año 80, y aquí está recogido no solo el volumen propiamente dicho, sino un largo texto inicial de su editor, Carlos Aguirre, y un dossier final con varios de los acercamientos a las polémicas en torno a este libro, porque suscitó importantes discusiones, así como una entrevista también a Flores Galindo. Y dice Flores Galindo, hay un Mariátegui para todos los gustos. Ahí están, los trotskistas tienen un Mariátegui trotskista, los maoístas pues tienen su Mariátegui maoísta, los gramscianos tienen un Mariátegui gramsciano, y los marxistas leninistas ortodoxos tienen un Mariátegui marxista leninista ortodoxo. Bueno, pues yo los voy a demoler a todos estos, y demuele todos esos Mariátegui que dice Flores Galindo, lo usan como megáfono. Cada cual usa Mariátegui como megáfono para exponer su propia tendencia, su propia ideología. Entonces Mariátegui sirve para ilustrar lo que yo quiero, lo que yo creo y lo que yo quiero decir. Entonces él trata de desmontar un poco todos esos Mariáteguis y reivindica al Mariátegui más profundo, más auténtico, al que hemos leído en realidad con pasión. Eso es más o menos un libro. Ya les digo, no han llegado todos los ejemplares, se coeditó, se imprimió en Perú, llegarán los ejemplares, pero no están todos, así que los primeros que lleguen serán premiados con su ejemplar. En cuanto a la valoración múltiple de Roberto Bolaño, ustedes saben que esta colección es muy peculiar, una colección que la Casa fundó a finales de los años 60, y tenía y sigue teniendo como objetivo recopilar
textos, de hecho al principio se llamaba así, recopilación de textos sobre determinados autores, determinados temas, poner en primer plano las reflexiones que suscitan autores, y no a lo largo, es como una historia de la recepción de esos autores o temas. No se trata como esas colecciones tan útiles y tan frecuentes de los readers que se usan en las universidades, que a propósito de un tema X, de un autor X, se convoca a varios estudiosos a escribir sobre eso y salen libros maravillosos. Esto no es eso, esto es otra cosa, esto es una historia de la recepción, cómo ha sido una recopilación de los mejores trabajos que se han ido recopilando sobre ciertos autores, incluso a veces desde que no eran, desde antes de que fueran los consagrados que serían. En el caso de Roberto Bolaño, ya lo adelantaba, ya lo decía Claudia, y ustedes lo saben, es quizás el narrador más influyente de las finales del siglo XX y principios del XXI. Hubo una eclosión, sobre todo a partir del año 98, cuando Los Detectives Salvajes ganó el premio Rómulo Gallegos, de este autor que de repente empezó a ser leído con voracidad, y él murió poco después, en 2003. Lamentablemente, bueno, en Cuba afortunadamente han circulado bastante sus libros, lamentablemente no se han podido editar aquí por cuestiones de derechos de autor, pero la Casa, en medio de ese páramo, la Casa ha publicado 2 libros sobre Bolaño. Uno es Bolaño por sí mismo, las entrevistas, el muy exitoso volumen de entrevistas que preparó para Chile, el que publicó la Universidad Diego Portales en Chile, de Andrés Bradway, está publicado también en la Casa, y es ese Bolaño más irreverente, gracioso y profundo al mismo tiempo. Espero que se pueda conseguir todavía ese libro, que es fascinante. Era un maestro en ese género de entrevistas tan productivo para muchos autores en América Latina. No sé, están los casos clásicos, las entrevistas de Borges usaban el género de entrevista también como manera de ensayar y de narrar, les sirve para todo esto. Bueno, Bolaño también es así. Y está este otro volumen que, digo, se suma a la colección, fabulosa colección de valoración múltiple, en que recoge Roberto Rodríguez, su compilador, su editor, recoge lo más variado de lo que se ha escrito sobre Bolaño. Tanto, por supuesto, Bolaño narrador, obviamente, pero también el Bolaño poeta, que es menos conocido. Los poetas normalmente suelen reconocerse, lo recuerdo ahora con Retamar, que aunque sea más conocido como ensayista, se reconocía a sí mismo en primer lugar como poeta, y también Bolaño hacía algo más o menos similar, aunque era mundialmente conocido y leído como narrador, él se reconocía como poeta en primer lugar. La poesía tiene ese atractivo para quienes la escriben. Y en este libro está el Bolaño poeta, el Bolaño narrador, por supuesto, la mitología en torno a Bolaño, que es parte del atractivo del personaje, del éxito que ha tenido de manera universal, el mito. Hay todo un mito Bolaño, que, como saben, esos mitos no necesariamente coinciden con la realidad. Hay una realidad de la persona de carne y hueso, Roberto Bolaño, y una realidad otra, que es esa mitología que acompaña al personaje. Todo eso está ahí de algún modo en algunos ensayos clásicos, en otros menos conocidos, y también, los que conozcan la colección lo sabrán, en una sección llamada Otras Opiniones, en que infinidad de autores, de escritores, de críticos se acercan también al personaje de Bolaño. Creo que es una manera ideal, para los que han leído a Bolaño, es ideal este tipo de libros, ver lo que se dice sobre él, e incluso para quienes no han leído a Bolaño, es también muy atractivo ver cómo ha ido calando, cómo ha ido siendo leído por los demás, cómo ha penetrado y por qué esa presencia tan avasalladora de Bolaño entre la más reciente literatura latinoamericana. Creo que en sentido general esas son las 2 invitaciones, digamos. Flores Galindo por un lado, y Flores Galindo, Mariátegui por un lado, y Roberto Bolaño por otro, nos darán una idea más o menos de la producción latinoamericana de los últimos tiempos y de algunos de sus hitos fundamentales. Nada, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, estaremos concluyendo entonces, no porque sea menos importante, sino por lo atractivo que puede ser el tema, con la presentación de Jaime, que en calidad de compilador y prologuista de la obra,
junto a Abel Prieto, por supuesto, del texto fuera y dentro del juego, pasará a ofrecernos esta novedosa aproximación sobre el llamado caso Padilla, la cual supone una actualización sobre los hechos ocurridos a partir de una serie de testimonios inéditos de intelectuales que se suman 50 años después a los que ya existían, y que en este caso creo que aportan en su conjunto una visión esclarecedora, una visión que puede ser crítica de todos esos criterios, valga la redundancia, que se fueron manejando en su momento, y que por ende ofrecen una nueva luz sobre uno de los capítulos más polémicos de la vida intelectual cubana del pasado siglo. Gracias, Claudia. Me encantó oírte, porque cuando uno se sumerge en un trabajo como este, y bueno, aquí está la editora de este libro, que quiero agradecerle infinitamente a María Elena, que casi a la vez que lo íbamos haciendo, ella iba editando, un libro que se hizo con mucha velocidad. Entonces, gracias, Claudia. Yo oía a Jorge referirse a Bolaño y hablaba de poeta, de narrador y de mitología, y yo dije, bueno, todo eso de alguna manera sirve para este otro personaje literario, en este caso un personaje, una figura literaria cubana que ha devenido también un personaje literario cubano, y es, bueno, por supuesto, el muy destacado poeta cubano, pinareño por más señas, de Puerta de Golpe, Heberto Padilla, un poeta sin lugar a dudas con una obra importante, apreciable, que se convirtió en protagonista de un conjunto de escaramuzas culturales que fueron obviamente tanto en su momento como en la saga de la historia de la política cultural cubana, muy atendidas, muy miradas, muy comentadas, hasta el punto de la mitología misma. O sea, yo creo que en este caso también hay una mitología. Intenta el libro también aportar cuál es el origen de esa mitología, que en este caso tiene al propio Padilla como generador, como autor en principio. Y bueno, nos dimos a la tarea, era el año pasado, era el 2021, toda Cuba estaba inmersa en la celebración del 60 aniversario de las palabras a los intelectuales de Fidel, de lo que eso significó para la política cultural cubana. Y en conversaciones con Luis Morlote, debo dar ese crédito porque yo creo que es muy importante, porque el libro de hecho es, entre otras cosas por eso, una coedición entre la Casa de las Américas y la UNIAC. Pues apareció esta otra efeméride de 50 años del caso Padilla y la necesidad de hacer algo que de alguna manera pusiera en contexto esos acontecimientos, esos sucesos, qué fue el caso, qué significó ese momento para la cultura cubana en el año 1971, y no solo para la cultura cubana, y es ahí, digamos, la parte en que la Casa de las Américas puede involucrarse en un proyecto como este, sino para la cultura latinoamericana, para la intelectualidad latinoamericana en sentido general, a partir de la participación, en el caso de un conjunto muy notable de figuras, de escritores latinoamericanos que acabaron posicionándose con respecto a las noticias que iban llegando a sus lugares, y acabaron tomando partido y acabaron también participando con su opinión, con sus textos, de una polémica, de una, me gusta más decir la palabra escaramuza, de una escaramuza cultural que en aquel momento fue en realidad una especie de bola de nieve casi indetenible. Es decir, realmente cuando uno mira en la distancia se da cuenta, teniendo en cuenta que no había redes sociales, teniendo en cuenta que no había las dinámicas de comunicación que tenemos en el presente, que el ir y venir de cartas, que la participación de estos intelectuales en textos, en prensa, en revistas, en publicaciones, verdaderamente le dio a este suceso una atención verdaderamente notable. De hecho,
El libro había que finalizarlo en algún momento. María Elena nos decía, ese libro tiene que terminarse. Pero hay textos que lamentablemente no pudimos incluir porque o no estuvieron a tiempo, porque no los encontramos, o porque finalmente nos decidimos, porque el libro tenía que tener un número de páginas finitas y posibles. Y realmente es mucho el material. Yo le decía a alguien, sería bueno hacer una acumulación solo de titulares de la prensa sobre el caso Padilla y leer esos titulares, ponerlos uno detrás de otro y ver en realidad a partir de ahí la dimensión del caso. 1971, Padilla cae preso, se le acusa de estar vinculado a personas adversas a la Revolución Cubana, personas vinculadas a agencias enemigas. Cae preso y está 27 días en prisión. Y la noticia recorre el mundo. Hay una carta firmada por grandes e importantes intelectuales, muchos de ellos amigos de la casa, en su mayoría, al menos los latinoamericanos de la carta, todos ellos amigos. La carta está dirigida a Fidel Castro y pide por Padilla, y al poco tiempo se toma la decisión de liberar a Padilla, y Padilla reaparece en la UNIAC autocriticándose, haciendo una autocrítica. Había una carta que había circulado antes. En realidad el texto de la carta y el texto de la autocrítica son bastante similares, no tenía ningún sentido publicarlas las dos, y decidimos finalmente publicar la autocrítica tal como apareció en la revista Casa de las Américas en el año 1971, que creo que fue en realidad la única publicación que apareció cubana en ese momento. Y la autocrítica se difundió por las agencias de prensa cubana, por Prensa Latina, por nuestras embajadas, y generó un efecto absolutamente contrario al que al parecer se buscaba con ella. Uno lee la autocrítica y no entiende muy bien qué se buscaba con semejante declaración, digamos, pero bueno, difundirla ya fue, digamos, la gota que colmó el vaso, porque obviamente todos esos intelectuales, todos esos escritores hicieron una segunda carta, pues leyeron claramente en la autocrítica que algo como eso solo podía haber sido sacado mediante el uso de la tortura. Yo creo que ahí está el intríngulis de lo que se desató, lo que se puso a circular en ese momento. Y bueno, a partir de ahí entonces comienza un gran debate a partir de la posibilidad misma de la verosimilitud del texto de la autocrítica. Yo creo que esta compilación, que en principio recoge muchos materiales que ya aparecieron en aquel entonces como parte de ese debate en la revista Casa de las Américas y en otras publicaciones latinoamericanas y europeas, insiste sobre todo sobre aquellos textos que no circularon tanto, porque no fueron de algún modo los textos que convenían al guión de los enemigos de la Revolución Cubana, de los que esperaban que la Revolución socialista cubana se convirtiera en un régimen estalinista, y que encontraron a partir de lo que había pasado con Padilla las características ni siquiera suficientes, las características que ellos esperaban para decir que en efecto eso había ocurrido. Y por supuesto que hubo muchas personas que respondieron a eso, muchas personas que respondieron a la sola idea de que Cuba pudiera haber usado la tortura o algún método coercitivo con un intelectual, con Padilla en este caso. Y lo interesante es que hay muchos que lo hicieron muy rápidamente y con una sagacidad increíble. Es el caso de un texto de Mario Benedetti, por ejemplo, una carta de Mario Benedetti dirigida a la Casa de las Américas, donde Mario dice: conociendo a Padilla, estoy seguro que inventó todo lo que dijo, y que obviamente
bueno, lo voy a decir con las palabras de Mario Benedetti, toda la mierda que se echa arriba y toda la que desparrama tiene el solo propósito de afectar, él dice de joder, de afectar a la revolución. Bueno, sin lugar a dudas, eso fue lo que pasó. El propio Padilla acabó contándolo luego, con el tiempo. Padilla era una persona que había estado, bueno, en países socialistas, había estado en la URSS, había estado en Checoslovaquia, había trabajado durante mucho tiempo como enviado de una agencia cubana de promoción literaria de libros a estos países, y conocía perfectamente los guiones de los procesos de Moscú, conocía perfectamente los juicios que el estalinismo y el dogmatismo soviético y socialista, digamos, más terrible, había cometido con un grupo de intelectuales, y conociendo perfectamente esos guiones, conociendo perfectamente esos textos, diseñó para sí mismo un guión que cumplía todos los parámetros de aquellos procesos de Moscú, de modo tal que una vez que se publicara, una vez que se diera a conocer esa autocrítica, que era lo que él quería y fue lo que consiguió, lamentablemente, hay que decir que con cooperación de las instituciones y organizaciones de la cultura en Cuba en ese momento, que no vieron la trampa, que sí vieron otros intelectuales cubanos, el caso de Benedetti, el caso de Galeano. Hay una entrevista en el libro de Galeano muy interesante, que por cierto esa nunca se publicó en Marcha, pero nunca se publicó en Casa de las Américas, sobre el tema. Y acabó pasando lo que Padilla quería, es decir, Padilla se convirtió en una especie de perseguido, se convirtió en una especie de disidente, se convirtió en una figura icónica del perseguido, y acabó ese suceso, por supuesto, dañando tremendamente la Revolución Cubana. Como sabemos, hubo quienes se separaron de la Revolución Cubana en ese momento para siempre, hubo quienes se separaron momentáneamente de la Revolución Cubana y rápidamente se dieron cuenta de que se habían equivocado, de que había que corregir, digamos, esa primera impresión que habían tenido, quizás ante la avalancha de información, ante la avalancha mediática de la época con respecto al caso. Es el caso famoso y muy conocido de Julio Cortázar, que acabó enviando a Aide Santamaría un texto maravilloso, una especie de poema prosa, donde reconoce también su posición y sus limitaciones para ver lo que estaba ocurriendo, y se coloca una vez más él al lado de la Revolución Cubana. Y por otra parte, yo creo que es interesante en la compilación, que debo decir que no pudiera haber sido hecha sin la Casa de las Américas misma. Es decir, mañana celebramos el aniversario de la Casa de las Américas, y lo cierto es que cuando apareció la pregunta ¿qué podemos hacer para que esta fecha, que además tradicionalmente es una fecha aprovechada por los enemigos de siempre de la Revolución Cubana, tenga un espacio de diálogo, de debate, de reflexión desde la institucionalidad cubana, desde la cultura cubana? Pues al principio no teníamos muy claro qué poder hacer, y pasó que llegamos al archivo de la Casa de las Américas y pusimos un nombre en el buscador, Heberto Padilla, y llegamos a la biblioteca de la Casa de las Américas y pusimos un nombre en el buscador, Heberto Padilla, y aparecieron una infinidad de documentos, una infinidad de carpetas, una infinidad de materiales, y con eso hicimos esta compilación. Yo creo que casi absolutamente todo lo que está aquí, excepto un memorándum de la CIA, que obviamente estaba en los archivos desclasificados de la CIA dándole seguimiento al caso Padilla, para aprovecharlo para sus oficios, ya sabemos cuáles. Excepto ese, todos los documentos estaban en el fondo, todos los documentos estaban en el archivo, todos los documentos estaban aquí resguardados. Obviamente, como compilación, hay una lectura también. El
prólogo que preparamos, Abel y yo, intenta leer de algún modo los sucesos, intenta ajustar un poquito la narrativa de la historia a partir de las evidencias, de los propios documentos, de los propios testimonios. Y también quisimos no solo que estuvieran esas lecturas, sino que estuvieran otras lecturas. Es el caso de un fragmento de un libro, Decirlo Todo, de Guillermo Rodríguez Rivera, donde aborda este momento de la historia de la política cultural cubana. Es un libro sobre las políticas culturales cubanas y recoge Guillermo de propia voz de Padilla su declaración de que sí, que en efecto puso una trampa y por supuesto que estaba repitiendo el guión de los procesos de Moscú y por supuesto que se salió con la suya. Se lo dijo Padilla a Guillermo y Guillermo toma ese enfoque. Y está un fragmento de un capítulo extraordinario del libro El 71, esa historia cultural de un año, un ensayo excelente de Jorge Forney, donde Jorge describe de una manera extraordinaria el proceso propiamente de la autocrítica, la desfachatez de las cosas que Padilla llega a decir en la autocrítica, como aquel famoso poema A la primavera, que así creo que le pusiste al capítulo del libro justamente. Padilla dijo que en la cárcel se había dado cuenta de los errores que él había cometido e incluso él, que era un escritor pesimista y que veía la realidad de manera crítica, había decidido escribir un poema a la primavera. Que no se diera cuenta de semejante, de la trampa que ahí estaba, pues obviamente estaba no mirando con atención. Pero bueno, lo cierto es que todo aquello pasó y que es muy importante que tengamos acceso a esa historia, que podamos leer sobre esa historia, que podamos acercarnos a lo que ocurrió, porque lamentablemente sigue el enemigo apostando a obtener apoyo de intelectuales dentro de Cuba. Sigue el enemigo a veces construyendo, si eso es posible, artistas intelectuales para que esas personas devengan figuras que disientan y de alguna manera lideren procesos desde la cultura y desde lo social en contra de la revolución cubana. Y aunque todo eso continuamente falla, lo cierto es que vuelve a pasar una y otra vez. Y es bueno mirar la historia, es bueno saber cuánto nos equivocamos, es bueno saber cuán atento hay que estar a determinados procesos de la cultura y cómo no se puede quebrar nunca, de ninguna manera, el diálogo entre las instituciones y los intelectuales, entre las organizaciones de artistas intelectuales y los creadores y los intelectuales. De alguna manera el libro quiere contribuir a ese debate, quiere contribuir a ese diálogo y quiere aportar los textos para que haya información suficiente sobre este momento particular de la historia. Por último, solo decir que para el libro en particular, y aunque yo siempre digo, todo es novedad porque todo está tan disperso, ya aquella revista Casa del 71 es inaccesible, hay mucho material que en realidad que es novedoso porque estaba en los archivos las cartas inéditas y no se habían publicado nunca, como aquella primera carta donde Carpentier le escribe a Roberto, siempre lo imagino telefónicamente, pero no es telefónicamente, y le dice, se están recogiendo firmas aquí, nos están llamando a las personas y no le están ni siquiera contando nada y están recogiendo firmas de una manera muy superficial y me están llamando a la embajada para preguntar qué está pasando en Cuba. Desde esa primera carta hasta dos testimonios y hechos para el libro, uno de Graciela Pogolotti, donde ella con su visión, con su inteligencia, mira el contexto general de la época del 71, del contexto incluso anterior al suceso del caso Padilla, a los sucesos del caso Padilla,
y otro testimonio de Miguel Barnet, que estuvo esa noche en la UNIAD durante la autocrítica, y que cuenta, siendo él también una persona muy cercana a Alberto Padilla en ese momento, pues su impresión de ese suceso 50 años después. Yo creo que el libro comienza ahora a existir, porque si bien el año pasado lo publicamos y lo hicimos, lo difundimos a través de las redes, lo pusimos libre en La Ventana, en el sitio de la casa y otros sitios web cubanos, Cuba Debate, la UNIAD, todos pusieron libre. Obviamente ahora que está en papel es que uno siente que hay como el tiempo, digamos, para hojearlo y para mirarlo, y para mirar este momento, digamos, particularmente escabroso y complejo de la historia de la política cultural cubana. Gracias. Bueno, les damos las gracias nuevamente por su presencia aquí hoy, les damos las gracias también a los presentadores y los invitamos a una pequeña rifa que se va a hacer de algunos volúmenes valiosos. Magali tiene los papelitos allá atrás, así que nada, continuamos. No sé, yo creo que sí. Yo creo que no es parte de... Vale, tú no lo tienes digital en Word. Yo quería, yo desde lo digital, yo pensé en leerlo, pero la verdad que digital no me animaba. Desde que lo no, yo nada más hice el tercero, que no lo tengo. Este lo hizo Cari.